día a todos quienes nos escuchan esta mañana. En nombre del Centro Cultural de España y de Fundación Hipatia, les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas Pioneros del Cambio, una serie de encuentros online que hemos co-creado con mucha delicadeza y cuidado para reflexionar juntos en este periodo de retiro, de quietud y de cuarentena acerca de las transformaciones que estamos viviendo a nivel individual, local y global. Con este propósito nos encontraremos una vez al mes para conversar con diversas personalidades sobre cómo fortalecer el cuidado de nuestra comunidad de vida y el desarrollo sostenible. Antes de partir, queremos agradecer a nuestros queridísimos invitados que están aquí con nosotros, Gastón Sublet y Siley Mora, ambos amigos muy queridos de Hipatia, por haber aceptado participar en este conversatorio, y a todos quienes están en línea esta mañana con nosotros por Zoom o Facebook Live. También un muy especial agradecimiento al Mostrador por difundir nuestros eventos y a Fundación Lumbre, especialmente a Gabriela Segers, que está en este momento con Gastón y está haciendo posible que él se conecte. Vamos a dar inicio entonces a la entrevista. Tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y tendremos media hora de preguntas al final. Quienes están en Facebook Live ahora pueden hacer los comentarios, pueden hacerlas en los comentarios, y quienes están en el Zoom pueden hacerlas por chat. Les pedimos muy especialmente que pongan su nombre, su localidad y para quién es la pregunta. Vamos a dar inicio entonces. Gastón Sublet es musicólogo, compositor, historiador del arte, experto en estética, filosofía oriental y cristología. Ha sido profesor por casi 50 años de la Universidad Católica, donde sus inspiradoras clases son las favoritas de alumnos de todas las carreras. Es uno de nuestros más grandes sabios y se encuentra en este momento en Limache, donde tiene una preciosa, preciosa casa quinta. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. Agradezco que se ocupen de mí siendo yo un viejo de 93 años. Muy, muy bienvenido, Gastón. Bueno, Siley Mora, que también está aquí con nosotros ahora, es escritor, educador y estudioso de la lengua mapuche. Ha realizado una extensa tarea para promover en nuestra cultura la tradición oral, sabiduría y enseñanzas de los antiguos mapuche. Es autor de más de 25 libros en los que recoge, restaura y difunde los antiguos significados de las joyas perdidas de nuestra tradición oral indígena. Bienvenido, Siley, ¿cómo estás? Muy contento de compartir contigo y sobre todo con Gastón y con todos ustedes, porque es un momento muy importante para este país y para la humanidad. Así que excelente este encuentro y esta reflexión. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Así que bueno, las personas que quieren hacer preguntas, quiero reiterar, las manden por el chat de Fundación Hipatia, las vamos a estar recogiendo para hacerlas al final de la entrevista. Me gustaría partir por algo muy importante porque estamos viviendo todos juntos como humanidad, que es el quédate en casa, esta frase de quédate en casa. ¿Cómo ha sido para ustedes en lo práctico y también en lo interno esta cuarentena? ¿Qué les ha sorprendido de este episodio? Si quieres podemos partir por ti, Gastón. Para mí ha sido una tremenda sorpresa. Yo no me imaginé nunca que el mundo en su actividad febril podría ser interrumpido en su avance por un virus. ¿No? Eso no me lo imaginé nunca. Eso ha suscitado muchas opiniones como fenómeno. ¿Por qué vino este fenómeno? Y algunos que piensan que ha sido una estrategia deliberada, porque el mundo se halla en un proceso de protesta generalizada, en que la humanidad ya no soportaba más
las formas de vida, las injusticias, la violencia, la dependencia de la humanidad completa a esta civilización industrial que creó formas de vida absolutamente inhumanas. La humanidad entera estaba en protesta y la única manera de parar esta protesta era de esta manera. Esa es una de las opiniones que hay. La otra es como que la naturaleza misma, defendiéndose, detuvo el avance de la depredación que esta civilización está haciendo del ecosistema mundial. Es una fuerza de la naturaleza que detiene la acción depredadora del hombre moderno, porque las cumbres medioambientales que ha habido, la última, la de París, formula directrices y políticas que nunca se han cumplido. Entonces la única manera de parar a esta gente irresponsable es mostrándole lo que Jung llama su fragilidad, en la cual ellos no cuentan, porque se creen todopoderosos, y la naturaleza les está probando de que no son todopoderosos. Y este es como un parelé de la naturaleza para detener la acción destructiva de esta civilización industrial. Esa es una de las opiniones. Y la parte positiva de esto es que al recogerse todo el mundo en sus hogares, al estar juntos de una manera no acostumbrada, permite un encuentro de persona a persona con los nuestros mismos, a quienes vemos todos los días, pero estando tan ocupados, no permite una comunicación más humana como la que nosotros desearíamos. Y esto la naturaleza nos ha obligado, en el fondo, a humanizar nuestra relación con los nuestros, ¿no? Pero es como la guerra, que saca lo mejor de las personas en algunos, y también en la mayoría, creo yo, saca lo peor, ¿no es cierto? Así es. Siley, ¿cómo ha sido para ti este proceso de estar en casa, de cuarentena, estos meses? ¿Y qué simboliza la frase, volver a casa, volver a la interioridad? ¿Cuál ha sido tu reflexión sobre esto? Mira, yo parto con un pensamiento que una vez escribió Gustave Flaubert, que lo recoge genialmente Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano, que este tiempo, lo siento que se parece tanto a ese tiempo del inicio de la era cristiana, cuando Cristo no llegaba todavía y los dioses de la antigua Roma ya no estaban, habían perdido su prestigio, su poder. Entonces, ese momento en que Adriano aparece, el hombre estaba solo, el hombre está solo. Me pareció muy semejante este instante de la humanidad a ese instante que menciona Flaubert y Yourcenar. Sentí que la humanidad percibe la soledad del existir, porque caen las mentiras, caen las ilusiones, caen el prestigio de los poderes, de las instituciones, y la soledad llevó a mucha gente, y sigue llevándola, al miedo, ¿no? Es para mí reflexión, este fenómeno me parece profundamente, este tiempo me parece profundamente religioso, por usar una palabra, ¿no? Religioso en el sentido tradicional, ¿no? Que la soledad de espíritu lleva al miedo, y el miedo lleva, ¿no es cierto?, a aferrarse a alguna certeza, y resurgen, por supuesto,
las tradiciones religiosas, pero como la humanidad también ha tenido su propio camino de descontento, de desconsuelo ante el desprestigio de las instituciones religiosas, busca, ¿no? Busca profundamente, ahonda, y por lo tanto yo veo que este tiempo es un tiempo filosófico, y el símbolo mayor que me ha producido el estar en casa es el tema de la vuelta a Ítaca, ¿no? La vida humana es un regreso al hogar, un regreso a la patria de arriba, ¿no? Ítaca es un muy buen símbolo para volver a tenerlo presente. La cultura humana debiera tener como referencia central, la próxima cultura humana, la patria del cielo, el hogar del ser. Uh-huh. Eso básicamente. Estamos viviendo en una cultura que niega la muerte, el dolor, que tiene como principio la prolongación de la juventud hasta el extremo. ¿Por qué es necesario, Gastón, me gustaría preguntarte, por qué es necesario aceptar los procesos de cambio, de transformación, de muerte, de luto, las pérdidas o los despojos, estos tiempos que son de soltar nuestras certezas, de soltar nuestras creencias? ¿Por qué es tan importante en el proceso personal aceptar estos ciclos, como los 40 días que tuvo Jesús también, esta cuarentena en silencio, en aislamiento, los ayunos, esto de detenerse? ¿Por qué es importante? A ver si te entiendo bien. ¿Por qué es importante el suspenso que este fenómeno produce? Porque te obliga a enfrentarte a ti mismo, cosa que el día a día de esta civilización evita que tú te encuentres a ti mismo, porque genera en el hombre común una forma de funcionamiento de la conciencia que tiende permanentemente a exteriorizarse, porque la problemática en que se vive es apremiante, es agobiante. Entonces va creando un tipo de persona que va dejando atrás su identidad personal para entrar en una mentalidad promedio en que no hay posibilidad de entrar en sí mismo. Y según la sabiduría universal, ¿no es cierto?, de todos los tiempos, la conciencia ejecuta dos movimientos. Un movimiento desde el centro a las cosas, a la exterioridad del mundo, y otro movimiento desde la exterioridad del mundo hacia la esencia, hacia el centro. Ese movimiento hacia la esencia está atrofiado porque esta civilización no necesita ese movimiento que el hombre sondea lo más profundo de su conciencia, en donde reside la base, el fundamento de su virtud, de su sabiduría. Entonces, este parelé, este suspenso, te obliga a enfrentarte a ti mismo, a saber quién eres. Muchas personas que se creían muy seguros psicológicamente, se han visto muy debilitados al estar encerrados, sobre todo personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Es interesante como laboratorio de actividad psíquica, de que uno observe lo que le está pasando en este halt que la pandemia nos ha obligado a vivir.
Y creo que lo positivo es eso, en que tú llegas a conocerte en lo mejor que tienes y también en lo peor que tienes. Esa es mi respuesta. Y en relación a esto, Siley, tú en tu libro Nehuen, tu último libro Nehuen, El poder de la espiritualidad mapuche, que fue recién lanzado en Chile y que tiene 57 aforismos preciosos que se los recomiendo mucho a los auditores, que están en Mapudungun y en español. Mencionas las cualidades de un ser humano despierto y citas la frase: quien se vigila a sí mismo no necesita religión. Entonces, cuando Gastón plantea de que esta cuarentena, este retiro nos obliga a ir a la interioridad, a nosotros mismos, ¿qué es lo que necesitamos vigilar específicamente en nosotros mismos? Mira, necesitamos volver a las raíces. En primer lugar, a las raíces del ser, a nuestras propias raíces, ¿no? A las raíces de lo que nos constituye como humanos, ¿no? Nos obliga a ahondar en aquellos aspectos que nos diferencian de otros seres del universo, que nos diferencian de los robots, que nos diferencian de los animales, que nos diferencian de las plantas. Nos obliga a ahondar respecto al misterio de nosotros mismos. Pero eso, obviamente, ya lo aludía Gastón muy bien, produce inseguridad, ¿no? Porque como no, la cultura nuestra, particularmente la cultura chilena exitista y consumista, no nos enseñó, ni en el colegio, ni menos en la universidad, a excepción de las clases de Gastón en la Universidad Católica, no nos enseñó a ahondar cuál es el alimento del ser, el alimento del alma. No nos enseñó a descubrir aquello constitutivo, el misterio personal. Por ejemplo, el misterio personal, esta cultura ha descuidado absolutamente algo que los griegos llamaban daimon y que los antiguos mapuches llamaron ñen, ¿no? El ñen es un genio, el genio interior, un espíritu que viene acompañando a nuestra alma, que uno eligió en el Topos Uranos, según los griegos, o en el Wenumapu, según los antiguos mapuche, eligió de compañero de nuestra alma, y es el que nos exige manifestarse, ¿no? Si no se manifiesta el ñen propio, es decir, la vocación propia de cada ser humano, la misión propia de cada ser humano, nos enfermamos, entre otras cosas, y empieza a entristecerse nuestra alma y a morir lentamente en las cosas, desparramada en las cosas. Entonces, el gran tema de confinarnos para enfrentarnos a nosotros mismos nos lleva directamente al que somos como individuos y como nación mestiza. Y el elemento clave que cada uno tendrá que descubrir en su soledad, en su introspección en esta pandemia, será lo que tú señalabas, Aleca, y que es parte central de tantos libros míos y parte central de la antigua cultura mapuche, ¿no? La necesidad de despertar, la necesidad de despojarnos de las esclavitudes, del colonialismo, de los paradigmas, ¿no? De los paradigmas coloniales. En verdad, cualquier paradigma es una expresión del colonialismo del ser, ¿no? De sacarnos, ¿no? Despojarnos de aquellas vestiduras que no nos corresponden y quedarnos desnudos para descubrir que algo maravilloso, ¿no? Que dentro de nosotros está la fuerza, dentro de nosotros está el Nehuen, dentro de nosotros está la cualidad del Inarumen, que podríamos traducirlo como de observación profunda. Dentro de nosotros está la fuerza para comprender la sabiduría, que dentro de nosotros tenemos un decodificador en donde la naturaleza nos habla. El pasungún es una expresión típica para esto en el idioma mapuche, decodificar los signos de la naturaleza. Y todo eso son en el fondo expresiones del despertar, del Trepelay Misuam, ¿no? Del tener la mente despierta.
ya que tú lo aludiste, esa frase preciosa de una de mis grandes maestras e informantes, Seferina Guayquifil, hace casi 40 años en la Araucanía, en Kelwe, el contexto de esa frase es justamente lo que tú aludías, Aleca. Llegó un día, yo estaba presente allí, unos misioneros a golpear la puerta e invitaban a la familia Guayquifil a la inauguración de un templo cristiano. Y ella amablemente le dice que no va a ir porque la religión del antiguo Wallmapu era el Trepelay Misuam, el mantener la mente despierta, y el hinche, le dijo, el hinche despierto es la verdadera religión. Más bien, el que está despierto no necesita religión. Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, seguimos, Gastón. Estuve disfrutando muchísimo del video que hiciste con Fundación Lumbre, en el que se explican varias de las ideas de tu manifiesto. Gastón ha estado escribiendo un manifiesto que está en imprenta, va a salir muy pronto a la luz para que estén atentos. Y recomendamos a todos que vean en la Fundación Lumbre este video de Gastón, en el que hace una descripción de la megacrisis que estamos viviendo, una crisis social profunda por las desigualdades y brechas que hemos creado, una crisis climática por la falta de autorregulación que nos tiene al borde del colapso, y también la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia. Entonces, siguiendo en esta línea de lo que dice Siley del hombre despierto, ¿cómo es que, Gastón, todas estas crisis que estamos viviendo están vinculadas y son parte de un mismo fenómeno? Y están vinculadas con esto que tú llamas una pandemia psicológica y espiritual, justamente en el video de la Fundación Lumbre. Mira, yo me basé para pandemia psicológica, para esa idea, en el libro rojo póstumo de Carl Gustav Jung. Él dice ahí, bueno, lo había dicho también en otros libros anteriores, ¿no?, de que la humanidad contemporánea es una humanidad tremendamente enferma. Está enferma de la mente, está enferma de la psique. Y bueno, esa enfermedad se manifiesta en todos los ámbitos de la cultura que está vigente hoy, que son las formas de vida que ha creado la civilización industrial. Entonces, si alguien pregunta qué está en crisis, la respuesta es todo está en crisis, pero no en una crisis, por un lado, energética, por otro lado, psicológica, por otro lado, cultural, por otro lado, económica. No, es el modelo mismo en que está en crisis. Y en mi manifiesto yo le dedico un capítulo a los orígenes de este modelo. Este modelo nació en el siglo XVII, antes de la Ilustración, pero es un antecedente para la Ilustración. Nació en el siglo XVII en la Gran Bretaña, que ya preveía el proyecto de proyectarse o proyectar su poder en un imperio universal. Y para eso había que cambiar los valores de la cultura cristiana tradicional. Entonces de ahí viene Bacon, por ejemplo, afirmando que toda la verdad está en la Biblia, que no hay necesidad de buscar la verdad y que el esfuerzo que el hombre haga, el buscar la verdad por sus propios medios, son inútiles y que esa energía la emplee en el progreso de las artes útiles y el comercio, por ejemplo. Así nació un paradigma mercantil. Y vino después Calvino a decir
que la riqueza es un signo del favor divino y la pobreza es un signo de reprobación de Dios al hombre. Y finalmente viene Adam Smith a decir que la verdadera actitud que genera riqueza es la autorreferente, o sea, la egoísta. Por tanto, la sociedad de la Gran Bretaña no es una sociedad de familias o de comunidades, sino de individuos. Y esa es la base del paradigma que nos ha dominado. Sobre esa declaración de principios, por así llamarse, se construyó la sociedad, la civilización industrial. La civilización industrial necesitaba esta nueva ideología. Ahora, ¿cuál es el juicio que le han causado al mundo esta orientación ideológica que se ha perdido el principio del sentido y de la trascendencia? O sea, una religión que vive en ese soporte económico, tecnológico, es como si no existiera. Si los valores cristianos no se pueden afirmar en un soporte puramente económico y tecnológico, y el mundo actual es nada más que eso. Entonces, nuestro trabajo sería proponer un nuevo paradigma cultural en que se recuperen los valores fundamentales y eternos de la cultura que se fue. Esta civilización civil e industrial anuló. Esa es la actitud que lleva a un 15% de la humanidad a imaginar un paradigma que puede llamarse cultura alternativa. Esa es, digamos, la tesis básica de mi manifiesto. Sí, efectivamente, en el manifiesto, Gastón, dices que el futuro está en estas comunidades alternativas, ¿no? Que viven y practican una nueva forma de pensar, de sentir, de vivir de manera más humana. Antes de ir a Siley, me gustaría profundizar en los principios fundamentales de estas comunidades. Tú hablas de no lucrar, no publicitarse, no tener metas precisas y la autorrealización. ¿Podríamos ahondar en por qué cada uno de estos principios? ¿Por qué son vitales? Bueno, en realidad, esto que el sentido de la historia humana en el fondo es el bienestar y la generación de riqueza. Esa falsedad, ese error fundamental, ¿no es cierto?, nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que perdimos para llegar a esto? Leyendo los libros de Siley, yo me llego a la conclusión de que el pueblo mapuche, en sus momentos en que su cultura estaba completamente viva, libre de intervenciones foráneas, era un ejemplo de estos tres principios que tú acabas de citar, ¿no es cierto? No lucrar, no tener metas precisas, no publicitarse, porque el segundo principio, tener metas precisas, es planificar, y solo se planifica cuando se concentra el poder y se crea una gran potencia, ¿no es cierto?, que dispone de muchos recursos. Ahí hay que planificar. La sabiduría del pueblo mapuche de vivir en comunidades de 9 agrupaciones familiares, el Ayarrehue,
de pedirle a la tierra solo lo lo necesario, porque no existe un programa de desarrollo tecnológico a nivel mundial como fue el Imperio Británico, como fue el Imperio Norteamericano. Entonces, recuperar esas pérdidas es recuperar la humanidad perdida en el fondo, porque un hombre que vive apremiado nada más que por la tecnología, la política y la economía, no es un hombre, ha perdido su humanidad. De ahí entonces es que la meditación de los que impulsan una cultura alternativa es recuperar esos tres principios, yo diría que son cuatro en el fondo, de las culturas en las cuales se cautelaba la integridad humana de esos individuos, la conversión espiritual, ¿no es cierto? Y enseguida el no lucrar, el no publicitarse, el no tener metas precisas, que son todo lo contrario del modo de proceder de esta civilización industrial. Cuando dices no publicitarse, ¿se refiere a no hacer gala de los logros personales, comunitarios, nacionales? Me interesa profundizar en el tema de no publicitarse. Mira, es que uno se publicita ¿para qué? Para proponer un producto que introducen en el mercado. Para eso se publicita uno. La publicidad es eso. Es la publicidad de los productos, de la múltiple actividad de esta civilización, ¿no? Ahora, cuando se vive en armonía con el entorno natural, ¿para qué te vas a publicitar? ¿Frente a qué? El publicitarse también supone una concentración urbana enorme. Y ya está probado de que estas concentraciones urbanas enormes son el cáncer de la humanidad moderna. Entonces, la gente más lúcida que hay en el mundo, que está proponiendo esta cultura alternativa, que es una minoría, obviamente, ¿no? No quieren vivir en estos centros urbanos donde es necesario planificar, donde es necesario tener metas precisas, donde es necesario publicitarse, y donde es necesario lucrar. Ahora piensa tú que la civilización industrial masificó a los pueblos. El proletariado movilizado en el siglo XIX para los grandes emprendimientos fue tratado con abusos de poder peores que los de la monarquía. Los grandes sufrimientos del proletariado del siglo XIX. Entonces, bueno, todo eso da la impresión de que está terminando, de que la humanidad ya no lo puede soportar más. Esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, te vuelvo a decir, tú publicitas porque tienes un producto que introducir en el mercado. Y quien vive en armonía con el orden natural no necesita publicitarse. Gracias, Gastón. Siley, vamos a una pregunta para ti. Vas a tener que desactivar el micrófono que lo tenías bloqueado. Igualmente, yendo a este tema de los principios, ¿cierto? De cuáles son los principios de estas comunidades que lograron transformar el mundo, porque finalmente pequeñas comunidades en distintos puntos del globo han logrado hacer grandes cambios.
sosteniendo sus principios, ¿no? Las primeras comunidades cristianas, como contaba Gastón, que en solo 300 años, en un trabajo muy, muy alternativo y muy sin publicitarse, lograron finalmente llegar a donde están hoy día y donde estuvieron solo en 300 años en una posición muy alta. Entonces, tú en tu libro Resistir en tiempos de pandemia, Relatos Sanadores, que es un libro que CIEI acaba de publicar en México, mencionas 9 puntos para rehumanizar la Tierra. ¿Cuáles serían en la línea que estamos hablando con Gastón? ¿Está activo el micrófono? Sí, está activo. Está activo. Mira, antes de esos 9 principios, que obviamente están inspirados en el proceder, en la ética del Asmapu, que es las costumbres antiguas de la tierra, la ética social y personal de los antiguos habitantes de esta angosta franja de tierra. Quiero hacer un comentario a lo que señalaba Gastón, un pequeño comentario. Publicitar, al estar enfocado a un producto, es también sinónimo hoy día, y pasó a ser sinónimo de manipular. Entonces, la manipulación que está detrás en el publicitar es un fenómeno inhumano. Inhumano porque esclaviza, como él muy bien lo dijo, peor que en los tiempos de la monarquía. También hago una observación, ¿no? La única publicidad que existía en el Wallmapu, en el Chilimapu, ¿no es cierto?, el nombre antiguo de esta tierra, como bien lo señalaba el abate Molina, esta tierra hasta fines del siglo XVIII se llamaba Chilimapu, y su idioma era el Chilitungu, el Chilisungún, ¿no? Se nos olvida, ¿no es cierto?, que el 80% del mestizaje chileno, cuando ocurre la Revolución de la Independencia, cerca de 1810, era de origen mestizo indígena. Bueno, el publicitarse antiguo iba por el lado de publicitarse ante sí mismo. La palabra las usan los españoles, ¿no? Pero en el contexto de que los guerreros valientes y antiguos como Lautaro, decía un cronista, se publicitaba ante sí mismo diciendo Inche Lautaro Tapuwinta Winca, ¿no? Yo soy Lautaro el que ha vencido a los Wincas, ¿no? Pero es un gesto de poder. La expresión mejor es el Inche Caiche, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, aproximadamente traducido como heme aquí yo, el hombre, que permanezco dentro de mí todavía, ¿no? Ese publicitarse ante el propio espíritu era lo único legítimo en la antigua tradición de esta tierra volcánica. Bueno, en relación a los puntos aquellos que tú mencionabas, que yo publicité en el libro Relatos Sanadores en tiempo de pandemia, los voy a repasar rápidamente para no quitar tanto tiempo al resto de las preguntas. El primero, es una propuesta de rehumanización, es un modelo de rehumanización de la cultura y de la tierra, finalmente, ¿no? de la cultura humana. El primero, decrecer las ambiciones, ¿no? Reducir nuestros excesos, ¿no? El tema del lucro lo afirmaba Gastón, ¿no? Sobriedad, ¿no? Calma mental, gratitud, ¿no? Todo eso va vinculado al decrecer las ambiciones, ¿no? La reconexión consigo mismo también tiene que ver con eso, ¿no? Terminar con los excesos, una cuestión obvia, ¿no? Que lo han dicho ya varias gentes. El segundo principio de este modelo de rehumanización sería el gozo de ser en relaciones afines con el prójimo, ¿no? Es decir, pasar del culto del yo autárquico y narcisista, ¿no? Ese que es propio de la muerte del prójimo, ¿no? A una, podríamos llamar una cultura del afecto, ¿no? Una cultura del vínculo, y que eso implica, para respetar al prójimo, implica respetar sin juicio, ¿no? Un elemento importante. El tercer sería crear una cultura del pequeño jardín, ¿no? Respetando al ñen, Lotzi del hábitat. Es decir, es un volver
a lo delicado, a lo pequeño, ¿no? Lo pequeño es hermoso, decía un antiguo libro. La cultura del jardín quiere decir que yo percibo los pequeños seres, ¿no? Que están involucrados en mi propia vida, los pequeños seres de las plantas, los pequeños seres de los terrones, los pequeños seres del barro, y los respeto y hago una alianza con esos pequeños seres, el bien de las cosas. El cuarto punto de esta propuesta es ralentizar y ritualizar la vida cotidiana, ¿no? Es decir, volver al aprecio de la calma del hogar, ¿no? A las horas de la tertulia relajada, ¿no? Y el trabajo, enfocar el trabajo y el salario para vivir y no vivir para el trabajo. Básicamente eso que también muchos otros autores han expuesto brillantemente. Un quinto tema, propongo un texto sagrado rector e inspirador de la conducta y el arte familiar. Que la familia vuelva a inspirarse en torno a unos preceptos que sean inspiración ética, pero también inspiración creativa, ¿no? Preceptos que cada familia podrá determinar, ¿no? Afín a su vinculación tradicional, ¿no? Un texto sagrado que debe ser los viejos textos que la humanidad, ¿no es cierto?, ha reverenciado, que contienen semillas profundas de humanización, ¿no? Estoy pensando en los textos como el Upanishad, obviamente los evangelios, en el Tao Te Ching, que Gastón también ha comentado, etc. Y por cierto, en los epigramas mapuches, cada cultura, aquí en América, tenemos textos preciosos como el Chilam Balam, por ejemplo, de la cultura maya. El sexto principio de este modelo, el trabajo comunitario como terapia de crecimiento y salud del ecosistema. El viejo tema de la minga, ¿no?, que habíamos olvidado, trabajar y producir, pero para ser feliz, ¿no? Gastón lo aludía, ¿no es cierto? La revolución industrial nos llevó a un profundo descontento, ¿no? A una profunda tristeza. En cambio, en los pueblos andinos, ¿no? En los pueblos del Alto Perú, ¿no?, la minga tiene una parte sumamente importante, la hacen hombres y mujeres, y comandada por un grupo musical, ¿no? La música da energía al trabajo, la música hace producir la tierra, entonces el trabajo colectivo es fiesta más que agobio. El séptimo punto, propongo una descolonización productiva, es decir, los pueblos, imitar a los pueblos de la transición cooperativa, ¿no? Es decir, recuperar el espíritu organizativo de las viejas cooperativas, la puesta en común, la reactualización y potenciamiento de los trafkintu, es decir, de los intercambios en las ferias, todo eso. El octavo punto, el gobierno autónomo de la ecocomuna, muy semejante a lo anterior, ¿no? En concreto, ¿no?, empezar a transformar los municipios, particularmente los municipios con mayor razón de las comunas rurales, en ecocomunas o en etnoecocomunas con autogestión productiva y territorial. La autogestión, por ejemplo, que se dan en algunos municipios en Suecia, son muy buenos modelos, o también incluso en la misma Gran Bretaña, de donde, entre otras cosas, no en vano sale un Rothschild, ¿no es cierto?, acentuando a lo que decía Gastón, un Rothschild que podríamos llamar, es un poco el ideólogo del segundo proyecto mundialista que sale de Gran Bretaña, dicho sea de paso. Y finalmente, el punto 9, deberes humanos, más que derechos humanos, ¿no?, deberes humanos con el orden natural. Cuidado ético para no seguir transgrediendo, ¿no?, el orden natural. Y aquí hemos fallado rotundamente, ¿no? Nuestra educación no se fundamenta en el respeto del asmapu, ¿no?, es decir, de la estructura invisible de la naturaleza, ¿no? Nuestra educación no se ha enraizado en
en los hábitos del mundo natural, en la observancia y en la imitación. En fin, grosso modo, eso sería la propuesta de rehumanización de cultura humana, o para comenzar una nueva cultura humana. Gracias, gracias, Sile. Me voy a cambiar a otro tema, Gastón, que ha sido de gran interés en la Fundación. Hemos estado muy atentas a lo que ha estado pasando con el rol de algunas mujeres líderes de 193 países que tenemos en el globo. Solo 10 están dirigidos por mujeres, pero 7 de estas naciones lideradas por estas mujeres han sido destacadas como las que mejor manejo han hecho de la pandemia a nivel global. Y uno de los temas que más nos ha costado como humanidad de dar un salto de conciencia o hacer una transformación cultural es el dar valor y liderazgo a la inteligencia femenina y a la ética del cuidado que recién mencionaba Siley. Seguimos replicando la cultura de la competencia, de la dominación, desde en la casa, en lo más íntimo, hasta en lo económico y en lo público. Entonces, Gastón, ¿podrías decirnos, porque este también es un tema tuyo del manifiesto, cuál es la importancia de vivir en equilibrio de las fuerzas yin y yang, y en este caso, las dos mitades de la humanidad, hombres y mujeres? Bueno, la pregunta la entendí muy bien. Esta idea surge de constatar que todos los pueblos de la Tierra han tenido una sabiduría que la han extraído de su experiencia con el entorno natural al cual ellos mismos pertenecían. De ahí se fue formando esta sabiduría que al principio era puramente empírica, no por eso menos profunda. Y cuando llegó el momento de fundar las grandes culturas, se transformó por el progreso del lenguaje en doctrina. Y al principio en pequeños epigramas y después en textos desarrollados. Entonces, lo que va de Lao Tse a Confucio. Ya, pero esta idea de que el orden natural se fundamenta en dos principios, uno creativo y otro receptivo, es universal, no es solo China. Se encuentra en la sabiduría mapuche bajo la forma de un dios bisexual, que es padre y madre del pueblo mapuche, y no solo del pueblo mapuche, sino de toda la creación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta bipolaridad en el fondo? De ver el mundo bajo esta bipolaridad, que es un permanente llamado al equilibrio de lo creativo y lo receptivo. Porque los chinos antiguos definían el mal como un desequilibrio entre lo creativo y lo receptivo. Así, por ejemplo, si lo creativo actúa sin el paliativo de lo receptivo, destruye el mundo, porque es creación, construcción, progreso, acumulación. Échele para adelante, ¿no es cierto? Avanzar. Y lo receptivo es forma, es darle forma a las cosas. Ahora, si lo receptivo actúa sin el paliativo de lo creativo, se cristaliza todo, se detiene todo, ¿ya? Se solidifica todo. Yo diría, la novela 100 años de soledad es la expresión de lo receptivo actuando sin el paliativo, en el complemento de lo creativo. Entonces, eso se ve muy bien en la conducta de Jesús. Jesús es creativo como un enviado del cielo, porque el cielo es creativo, pero tiene todas las virtudes de signo contrario también, de signo femenino.
del afecto, de la humildad, del escuchar, el acoger como madre. Por ejemplo, cuando él llora sobre Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina protege a sus pollos bajo sus alas. Esa es una expresión materna. O cuando les dice a sus discípulos, hijitos míos, es la madre la que está hablando, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo les dice, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, lo paterno y lo materno en él está perfectamente equilibrado. ¿Ah? Y eso es lo propio de los grandes instructores de la humanidad, que han tenido muy equilibrado el espectro completo de las virtudes paternas o activas, creativas, y el espectro completo de las virtudes maternas, de lo receptivo, del afecto, de la intuición, de la dulzura, del acoger, del alimentar incluso. Eso lo han tenido todos los pueblos. El pueblo mapuche, la bisexualidad de Dios, Ficha y Cusé, ¿no es cierto? El Dios como padre y como madre al mismo tiempo, que son por lo demás vocablos que derivan de una lengua madre de todos los idiomas orientales. Porque en chino, en el chino antiguo, el aspecto materno de Dios se dice igual y con la misma fonética y el mismo sentido, Ku-se. Y Padre Creador, Fu-chao, aquí Fu-cha, en mapuche, no sé, en el mapudungun. Como te digo, esta manera de ver el mundo va bajo una bipolaridad equilibrada y complementaria, es la base de la verdadera sabiduría. La civilización industrial solo conoce lo creativo, no lo receptivo. Por eso es orgullosa. Por eso Jung la califica de heroica, pero en el más mal sentido de la palabra, en el sentido nazi de la palabra. No sé si con eso te respondí lo que tú querías. Sí, sí, Gastón, muchas gracias. Vamos a Siley. En esta misma línea, me gustaría que nos pudieras contar cuál fue el rol de la mujer en la cultura mapuche antes de la conquista y durante todo lo que fue la transmisión de la sabiduría, de la tradición oral, en la transmisión de la lengua, ¿no es cierto?, que se llegó a hablar en una extensión de tierra enorme, una sola lengua, el mapudungún, que se conserva hasta hoy, porque en tu libro Nehuen, en el aforismo 24, hablas, hay una frase muy bella que dice que la mujer debe ser elevada hacia lo alto. ¿Qué significa esto? Mira, algo muy, muy concreto, que lo puedo ilustrar con una práctica que hacía el lonco Calfucurá, ¿no? Piedra Azul. Este lonco, este hombre que tenía fama también de mago, de brujo, que llegó a vivir 117 años al menos, tenía un secreto. Fue, para perfilar muy rápidamente, podríamos llamarle, y así lo llaman las comunidades argentinas, el Napoleón de las Pampas, ¿no? Terminó de araucanizar el mundo nativo de Puelmapu, es decir, del lado argentino, y sometió a las comunidades indígenas tehuelches y guininaquenas y puelches y una variedad de otras etnias, sometió al régimen, llamémosle así, a las Mapu mapuche, impuso la lengua, impuso las tradiciones rituales. Este hombre, poderosísimo, tenía 33 mujeres, dice la tradición, pero porque conocía la magia secreta de lo femenino, ¿no? Y aquí está el detalle que tú señalas de este epigrama, ¿no? La mujer debe ser elevada a lo alto, porque la estrategia de Calfucurá era llevar a sus mujeres
a un cerrito, a la parte más alta de donde iba a dar la batalla, para que las mujeres, ellas, ¿no? Mentalmente, les parieran la victoria a su jefe, a su lonco, ¿no? Mentalmente parir la victoria, este concepto es precioso, revela nada menos que, entre otras cosas, un aspecto del misterio femenino, ¿no? La mujer está casi, posee una dimensión de la divinidad en su función creativa, adelantadora, ¿no? Un hombre que desprecia a su mujer está condenado a ser infeliz, está condenado a la pobreza, ¿no? El mundo mapuche veía a la mujer como símbolo de la fecundidad material. El orgullo máximo de un cacique era la cantidad de mujeres que tenía esposas, pero que tenía también como hijas. Ser una cultura patrilineal, ¿no es cierto? El poderío del lonco es que la mujer se iba, al casarse con el hombre, a un lugar más distante, y por tanto este lonco, padre de aquella mujer que se casaba, tenía poder, influencia en esa tierra, en ese lof. En consecuencia, para negociar, los antiguos llevaban a sus mujeres a los negocios, porque existe todavía la certeza tradicional de que si en un negocio de un varón no lo aprueba la mujer, el negocio no resulta, el negocio se va a ir a pique, ¿no? La mujer tiene que aprobar mentalmente y apoyar espiritualmente esa transacción. Podría dar varios ejemplos al respecto. Ella es la que le siembra la cabeza al hombre, por tanto hay que tener a un hombre es el principal interesado en tener a la mejor mujer a su lado, pero la mejor mujer a su lado es aquella en la cual el hombre se ha ganado el respeto, ¿no? Que una mujer respete a un hombre, ese es el objetivo de la vida, de la vida matrimonial, ¿no? O sea, si el hombre no logra el respeto de su mujer, está liquidado. Oye, yo quisiera agregar algo a lo que dijo Siley. Perfecto. Sí, que este gran cacique Calficurra, que tenía como 33 mujeres, el hecho que las llevara al campo de batalla para que le dieran consejos era porque ella tiene más intuición que el hombre. La mujer tiene más intuición que el hombre. Y el hombre, al llevarla al campo de batalla y recibir su consejo, está respetando, poniendo su confianza en la capacidad intuitiva de la mujer. Eso mismo lo dice él en su libro. Y además, según la mitología, el hombre fue creado y lanzado desde el cielo en la tierra, y al estrellarse con la tierra quedó aturdido. Y después creó a la mujer, Ñenechén, el Ser Supremo, y la colocó dulcemente sobre la tierra y le dio la misión de despertar a su compañero, primero encontrarlo y después despertarlo. O sea, la mujer está ahí al lado del hombre para despertar al hombre. Por eso él decía, si un hombre no logra el respeto de esa mujer, está perdido, porque el respeto de la mujer o la falta de respeto de la mujer es la profunda intuición que ella tiene del valor interior de ese hombre. Eso es lo que quiero agregar, pero lo tomo de sus propios libros. ¿Está bien? Gracias, gracias, Gastón. De hecho, existen varias iniciativas interesantísimas, de nuevos modelos de mujeres economistas, de nuevos modelos económicos que proponen. Y de hecho, la destacadísima primer ministra de Nueva Zelanda también nos dio una gran noticia, porque junto con su gobierno decidieron que los indicadores de desarrollo y de medición del PIB, del Producto Interno Bruto, están obsoletos.
Ella declaró que fueron creados en los años 30, que ya no representan los valores de desarrollo de Nueva Zelanda. Entonces, inspirados en esta primera ministra, si ustedes dos, Gastón y Siley, tuvieran que diseñar los nuevos indicadores de desarrollo para Chile, brevemente, cuáles serían los más importantes? Yo me iría para el lado de la educación, secundaria, por supuesto, pero en los cursos superiores, y muy especialmente de la educación universitaria, porque la educación en Chile es informativa, pero no es formativa. Entonces, habría que concebir la educación en este país desde un punto de vista formativo, lo que la cultura alternativa llama conversión o desarrollo interior de la esencia espiritual de todo hombre. Incluso la cultura alternativa sostiene que es un deber de la política, de las instituciones educacionales, asegurarle al hombre que se educa, asegurarle ese despertar interior, ese desarrollo interior que hará de él una persona, como decir, intelectualmente y éticamente confiable, ¿no es cierto? Claro, eso, por ahí comenzaría yo con los índices de desarrollo, porque un distinguido profesional de hoy que egresa de una universidad y que asume un ministerio, por ejemplo, o la presidencia de una poderosa empresa, eso no es ninguna garantía que vaya a actuar éticamente en el mundo, en la vida, en su relación con los demás, con los trabajadores. No es ninguna garantía, porque no ha pasado por el desarrollo interior que requiere tan altas responsabilidades. Por eso yo empezaría por la educación superior. Ahora es difícil imaginar cómo transformar la educación superior en una educación primero que nada formativa, ¿no es cierto? Habría que sentarse en una mesa de concertación, de opiniones, con gente idónea para reflexionar en ese sentido. Claro que sí. En primer lugar, el indicador de la calidad del aire. Digo, otro elemento fundamental es, como indicador, ¿no? Niveles crecientes de autonomía local, ¿no? Particularmente en nuestro país tan centralista, tan centrado en la capital, el sistema político tan referido al presidente, al presidencialismo, produce, podríamos decir en una palabra simple, descompromiso, ¿no? Porque todo se espera de un poder central, todo se espera de una decisión presidencial, todo se espera de una normativa ministerial. El sectorialismo es también, a mi juicio, un fenómeno que nos ha atrasado profundamente en cuanto a humanos, porque es desconfiar de las decisiones locales, volver a una autonomía comunitaria como justamente en los antiguos LOF, en los Ayarrehue, en donde las decisiones locales eran de los concernientes, ¿no? Y un cuarto indicador de desarrollo humano, ¿no? De verdadero desarrollo humano, sería un poco imitando a una nación, ¿no? Creo que Bután lo ha establecido, el indicador de la felicidad interna, ¿no? De la felicidad, y la felicidad tiene que ver con otro indicador, ¿no? Con el ser en relación que hablaba hace un rato atrás, el ser vinculado a otros, ¿no? No debiera, para postular, por ejemplo, a un cargo,
no debiera aceptarse a una persona que no tiene buena relación con sus vecinos. Y ya que hablamos de cargos, requisito, y este sería un indicador también fundamental, requisito para ejercer un cargo público, para ser autoridad, es comprobada salud mental. Bueno, vamos ahora a ir con las preguntas porque ya son las 12:45, así que vamos a ir a leer algunas preguntas de las personas que están escuchándonos en directo. Hay 60 personas que nos están viendo por Zoom y 440 personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Así que estamos eligiendo algunas preguntas. En este momento está saliendo al aire esto, ¿no es cierto? Ah, ya. Sí, sí, Gastón. Por eso es que han formulado preguntas. Ok, y esta pregunta es para ambos, es para Siley y para Gastón. Y es muy interesante porque tiene que ver, antes de hacérselas, quiero compartir con ustedes sobre que en este momento tenemos las personas que están siendo más afectadas por la pandemia en cuanto a salud mental, son los jóvenes, en cuanto a crisis de pánico, angustia, aumento de nivel de suicidios, porque estamos en un contexto de narrativas muy negativas, de colapso medioambiental, de colapso social, de colapso económico. Entonces, esta pregunta que nos hace Marcela Díaz Rebolledo, para ambos, es ¿cómo imaginan la pospandemia? ¿Cómo imaginan, una vez que volvamos a la normalidad, entre comillas, qué será la salida de todo este episodio? Mira, yo creo que si la pandemia termina, no se va a notar un cambio muy notorio. Da la impresión como que el mundo va a continuar igual que antes, pero eso es una apariencia. Yo creo que lo que está ocurriendo, porque yo no separo la pandemia de la megacrisis. La pandemia forma parte de la megacrisis. Es como una objetivación de lo que Jung llama la pandemia psicológica. La humanidad sigue igualmente enferma, según él, ¿no es cierto? O sea, no se va a notar un cambio ostensible. Va a dar la impresión que el mundo se recuperó en el statu quo anterior, pero el proceso interior ya está echado a andar. Entonces yo creo que lo espiritual se va a fortalecer. Esta va a ser una ocasión para que la gente que tiene una vocación espiritual se fortalezca. Y lo no espiritual, o sea, el materialismo, se va también polarizar, se va a fortalecer. O sea, va a haber, creo yo, una polarización del mundo entre los que queremos una cultura alternativa de base espiritual y los que quieren fortalecer el sistema que antes existía, que yo creo que las tienen todas de perder, porque la dirección de la historia es una fase terminal de la civilización industrial. O sea, da la impresión de que los que queremos una cultura alternativa estamos en la etapa de las comunidades que fundó el apóstol Pablo en Grecia, de que no tenían ninguna figuración, no tenían ninguna influencia en la política, en la economía, en la tecnología. Sin embargo, había un crecimiento interior muy potente. Yo creo que eso ya está ocurriendo, un crecimiento interior muy potente que le va a hacer frente a las últimas fases del materialismo solidificado, por así llamarlo,
de esta civilización industrial. Eso es lo que creo que va a pasar. Pero al principio no se va a notar nada. Ok, gracias. Perfecto. Si quieres, vamos con otra pregunta más, y si quieres integras esta también de cómo imaginas, aprovechando que tenemos una pregunta de Gigliola Valeria, también que está en Zoom. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos estos valores de los que ustedes han hablado, de austeridad, etcétera, si ellos tienen inculcada por la educación contemporánea la búsqueda del dinero y de la seguridad? Diríamos, con dos prácticas hogareñas, ¿no? Empezar con un juego, un día sin celular, ¿no? Por ejemplo, un juego de lo que yo aprendí en un día sin celular, lo que yo observé, lo que yo sentí, ¿no? Lo que yo viví, lo que conversé con mis hermanos, con mi vecino a través de la reja quizás, o a través del balcón. Empezar a generar una independencia, una autonomía de lo digital, ¿no? Y aquí lo conecto con lo que estábamos hablando, más que narrativa para los jóvenes, yo diría son prácticas que podríamos resumirlas en una frase, ¿no? Una chela, una cerveza es infinitamente más valioso que un celular, que un teléfono, ¿no? Tomar un mate con sopaipillas es más importante que estar frente a un computador todo el día. Son pequeños actos de comunicación hogareña que van a llevar en definitiva a los valores, ¿no? Y al respecto, post pandemia, ¿no? Una práctica social que el gobierno que dirige este país o que lo va a seguir dirigiendo, la primera medida que yo propondría es anunciar y facilitar desplazamientos a los parques nativos, a los parques nacionales sur, en buses, en aviones o como sea, para que la juventud se pueda dar un baño de bosque, ¿no? Para que las personas vuelvan a reconectarse con la naturaleza de nuestra condición humana, ¿no? Regresar o quizás sentir por primera vez la humedad de unos hongos saliendo al pie de los árboles, quizás por primera vez bañarse en una cascada, patrocinar viajes de aprendizaje a los bosques. Y otra práctica educativa simple que podemos generar es que potenciar la imaginación. A mí me llamó mucho la atención que en este tiempo de pandemia el gobierno haya insistido demasiado en seguir el año escolar según el programa que está establecido en el currículum oficial, cuando podría haberse aprovechado en desarrollar aprovechar la oportunidad para convertir a los niños en casa en creadores, en artistas, ¿no? En generar habilidades musicales, ¿no? La música nos va a salvar de la esquizofrenia, ¿no? La música es el principal antídoto contra la baja salud mental. Generar condiciones, y aquí podría haberse implementado muy activamente a los artistas y a los creadores de este país, a los jóvenes fundamentalmente, a monitorear en los hogares, aunque sea, ¿no es cierto?, digitalmente, dado al inicio, generar prácticas artísticas creativas a todo nivel, porque la imaginación es mucho más importante que la inteligencia, ¿no? Lo decía esto ya Einstein, ¿no? La imaginación creadora suple cualquier cosa. Y, por cierto, yo regresaría a una pasión por la lectura, una pasión por los libros, básicamente. Ok, ya para cerrar, una última pregunta de Diego Segovia, que es interesante porque pregunta, ¿cómo creen que estas reflexiones generadas en la pandemia influirán en el proceso constituyente?
tomando lo que dice Siley de la creatividad, ¿cómo imaginan ustedes que podría crearse un proceso constituyente interesante luego de las reflexiones hechas en retiro, en quietud? Gastón, ¿quieres tú partir? Los que se reunieran en esta asamblea constituyente, ¿no es cierto? Fueran representantes de los principios que hablamos antes, que la vida de un pueblo no se puede regir por la lógica de los negocios. Y es lo que siempre se ha hecho en este país. Los emprendimientos industriales de la inversión extranjera tienen siempre la palabra, tienen siempre la acogida del gobierno. Hay que respetar sus exigencias, sus instalaciones, buscan las soluciones menos onerosas para ellos, que siempre son las más perjudiciales para la población. ¿Cómo ponerle atajo a eso? ¿Por qué? Porque detrás de eso está una concepción de la vida que se rige por la lógica de los negocios. Que esa tendencia moderna no se traduzca o deje de impregnar el lenguaje de una carta fundamental de un país. Eso es lo que yo desearía. Gracias, Gastón. Siley, ahora está bien tu micrófono, puedes responder. Sí. Mira, primero que nada, humildemente pedir ayuda a Nueva Zelanda, a su primera ministro, para implementar un proceso constituyente que nos acerque a su manejo que tiene con los recursos naturales y, por supuesto, a su manejo con la integración tan creativa de las comunidades indígenas autóctonas de Nueva Zelanda, en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, deslocalizar el gobierno presidencialista en Santiago, convertir a la moneda en un museo simplemente, un museo de lo que fue los intentos de democracia en estos 200 años, y deslocalizar, es decir, el gobierno el gobierno central se traslade regiones, y desde las regiones se gobierne, se instale en primerísimo lugar un par de años en la Araucanía, ¿no? Que desde ahí se piense el país, ¿no? Desde ahí se organicen los cabildos, potenciar los cabildos, no tengo otra idea. Por lo tanto, eso pasa para darle más atribuciones, diríamos, constituyentes a los alcaldes, y obviamente la primera medida es luchar no solo para que no se reelijan los actuales políticos, sino buscar un mecanismo de representatividad en donde las comunidades propongan nuevos candidatos a las alcaldías, a los municipios y, por supuesto, al Parlamento. Básicamente eso es lo que en estos momentos puedo señalar. Ok. Gastón, ¿tienen alguno de los dos algún comentario final? ¿Algo más que quieran agregar? Si no, vamos a cerrar. Agradecerte a ti que nos hayas dado tribuna. No, ha sido un honor para mí estar con ustedes en este siempre un aprendizaje increíble escucharlos, por eso que son de nuestros invitados consentidos. Quiero también aprovechar, antes de despedirme, de agradecer al equipo del Centro Cultural de España y a todo el equipo de Fundación Hipatia por todo el proceso que hemos vivido juntos de comunidad para hacer este encuentro.
Y agradecerte mucho, Gastón, mucho, Siley, por todo el precioso trabajo que hacen día a día, por llamarnos a una nueva conciencia, por sostener y por sostener, y son demasiado importantes para nuestra comunidad chilena todo lo que ustedes están haciendo. Y bueno, decirle a todos los auditores que nos escuchan que nos podemos reencontrar en el próximo encuentro de Pioneros del Cambio, que va a ser el 8 de julio, y vamos a conversar ese día sobre cambio climático y soluciones regenerativas con Maisa Rojas y Ronald Sistek. Y muchísimas gracias a todos, un abrazo y hasta pronto.